Buenas, bienvenidos a otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso. Antes de nada me gustaría tomarme un momentito para agradecer a todos los que escucháis cada día el podcast o a los que lo hacéis cuando encontráis el momento, porque yo me imagino que muchas veces tenemos la intención pero nos surgen un montón de cosas que hacer que son urgentes y pues es totalmente normal. La verdad es que a mí me pasa mucho. Así que te entiendo. Si alguna vez te saltas algún día, no tengas problema en dejarlo en el olvido, porque lo bueno del podcast es que cada día es un versículo y cada día pues tiene su reflexión ligada a ese versículo, así que no necesitas escuchar necesariamente todos. El objetivo es que te sientas pues inspirado para poder pasar más tiempo intencional en la Biblia, y si sirve para eso, pues ya es más que suficiente. Gracias también a los que compartís pues vuestras fotitos, vuestros vídeos, de las libretitas que usáis para verso a verso. Me ha hecho mucha ilusión ver que hay más de una persona que tiene su libretita única y exclusivamente para eso. Es muy bonito ver pues ese ratito de intimidad que pasáis con Dios, así que os lo agradezco, que me hagáis partícipe de ello. Y bueno, vamos a pasar a leer juntos la Biblia y vamos a hacerlo verso a verso y sin prisas. Seguramente ya te esperabas esa frase, ¿verdad? Y hoy vamos a leer Jeremías 31:3, que es un versículo que dice lo siguiente: El Señor se me apareció desde muy lejos y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo tratando con bondad. Otra versión dice: el Señor se me apareció desde hace ya mucho y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo prolongando mi misericordia. O por eso te prolongué mi misericordia. Me ha gustado combinar un poco los dos porque creo que se enriquecen entre sí. Y por hacer un pequeño resumen de ayer, estábamos hablando de un salmo que era bastante repetitivo y mencionaba mucho la idea de que el amor de Dios permanece para siempre. Y me gustaría rescatar esta idea porque creo que en una mente humana es bastante normal y honesto preguntarse si esto realmente es así, porque muchas veces vivimos situaciones o pasamos por experiencias que nos hacen sentir que nuestra relación con Dios está deteriorada, ¿no? Que hay como mucha distancia, incluso puede que nos preguntemos si se ha roto del todo, a lo mejor nuestra relación con Dios es inexistente en ciertos periodos. Y entonces en esos momentos la culpa nos hace preguntarnos: ¿de verdad el amor de Dios permanece también ahora? Y esta es una pregunta que se hizo un pueblo hace muchos años, el pueblo de Israel que aparece en la Biblia, y a Jeremías le tocó contestar. Jeremías fue un profeta, una persona con un mensaje de parte de Dios, que tuvo que llevar un mensaje como este que hemos leído hoy, el de con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Pero lo tuvo que hacer en un momento muy complicado porque el pueblo de Israel pasaba uno de los instantes más oscuros de su historia, en el sentido de que Jerusalén había caído, el templo, que era el lugar espiritual del pueblo, pues había sido destruido, muchos de ellos habían sido llevados al exilio en Babilonia, o sea que habían perdido su hogar, su tierra, su estabilidad, la sensación de identidad. Y es algo que hoy en día vemos también en algunas crisis políticas, por tanto podemos identificar que era una crisis política, pero también era una crisis espiritual, porque ellos se preguntaban si no sería que Dios les había abandonado. Se preguntaban quizá cosas como: ¿habremos ido demasiado lejos? ¿Será que se ha roto definitivamente nuestra relación con Dios? Y ahí el papel de Jeremías es muy importante. A Jeremías se le conoce como el profeta de las lágrimas porque lamentablemente su propio pueblo lo rechaza muchas veces. Y este título del profeta de las lágrimas no es que él fuese débil, sino que pues le tocó ser fiel en medio de ese rechazo. Durante muchos años Jeremías tuvo que anunciar pues lo que iba a pasarle al pueblo si seguían por ese camino, les llamó a que se arrepintieran, les advirtió de las consecuencias que iban a tener sus acciones, y el problema es que casi nadie le escuchó. Lo ignoraron, incluso lo ridiculizaron. Entonces Jeremías pues no habló en el momento de éxito del pueblo, sino que le tocó hablar y ser fiel en un momento de mucha distancia con Dios, así que fue un poco difícil. Pero en medio de ese pueblo en ruinas, a través de Jeremías, Dios decide decir algo que es esto que hemos leído, ¿no? Vamos a verlo un poquito por partes. Lo primero es que el texto comienza con una imagen significativa que es diciendo: el Señor se me apareció desde lejos.
sea que ahí marcamos un poco la distancia que mencionábamos, es una distancia real y espiritual. Pero incluso desde esa distancia Dios habla a su pueblo. Así que incluso aunque tú pienses que ahora mismo estás lejos de Dios, Dios está dispuesto a hablarte. Y es que ese mensaje no nace de que el pueblo se haya acercado a Dios, sino que es Dios el que decide acercarse a su pueblo. Porque Dios no espera que las cosas estén arregladas para hablarnos de su amor. Y lo que le dice al pueblo es: con amor eterno te he amado. Esta es una de las afirmaciones más bonitas de la Biblia, pero también más profundas, porque nos habla de cuál es la motivación de Dios. ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? Pues lo hace por su amor. Y no les dice que les amará cuando cambien o que les amará cuando la relación mejore, sino que les ha amado desde siempre. Te he amado. O sea que ese amor de Dios no empieza ahora cuando la relación vaya bien, sino que es anterior a esa historia, es anterior a ese error y a esa ruptura. ¿Por qué? Porque amar no es solo una acción que Dios realiza, sino que amar es parte de quién es Dios. Y cuando la Biblia nos habla de amor eterno, no nos habla solamente de la duración, sino que nos habla del origen. Volvemos a recalcar esta idea de que el amor de Dios no nace de nuestro comportamiento, sino que nace del carácter de Dios. Dios ama porque es la forma que Él tiene de ser. Y por eso su amor no se agota cuando el del ser humano falla. Muchas veces lo que nos aleja del amor de Dios es nuestra sensación de no haber sido suficientes. Pero hay algo que sí que es suficiente y es el amor de Dios por nosotros. Me gusta que el texto une directamente el amor con la acción cuando dice: por eso te sigo tratando con bondad. No les sigue tratando con bondad porque todo se haya resuelto o porque ya no haya consecuencias, sino que les trata con bondad porque el amor de Dios no se retira cuando la relación está en crisis. Me gusta algo de Dios, que es que Él siempre es coherente con su amor. Su bondad, en este caso, es coherente con su amor, porque podría decidir pues dejarlos de lado y que este pueblo se apañe por su cuenta, pero no los deja ni un instante, sino que les ama y les prolonga su misericordia. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Cuando entendemos que somos amados de esta manera, como lo era el pueblo de Israel, no es solo una idea que debe reconfortarnos, sino que es una idea que tiene que tener consecuencias reales. Porque cuando una persona vive con la sensación de que hay que ganarse el amor, normalmente acaba amando desde el miedo o incluso peor, desde la exigencia, desde la defensa. Pero cuando una persona entiende que es amada de forma firme e incondicional, entonces ama de otra manera, porque el amor que recibe lo convierte en una fuente que alimenta a todos los que hay a su alrededor. Y si el amor de Dios no depende de mi perfección, entonces yo también voy a poder amar y voy a poder mostrar misericordia a los demás como lo hace Él conmigo. No porque todo esté bien, sino porque el amor no se va a agotar a la primera. Este texto no me está pidiendo que imite a Dios desde el esfuerzo, cuidado, sino que me está invitando a reflejar su amor desde la experiencia. Me está invitando a que experimente primero ese amor para luego poder reflejarlo a los demás. Cuando entendemos que el amor de Dios es parte de su carácter, nosotros vamos a dejar de usar el amor como una moneda de cambio y vamos a aprender a amar con más paciencia, con más gracia y con más verdad. Así que bueno, esta es la palabra para hoy. Espero que te acompañe, que puedas descansar en el amor eterno de Dios que no se rompe con la distancia y que ese amor pueda poco a poco transformar también la forma en la que tú amas a los demás. Nos encontramos mañana para otro verso a verso.